Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro canal de relojes Chrononauta. Hoy en día quiero compartir con ustedes una reflexión. Quiero reflexionar sobre una de las complicaciones más complicadas que existen en los relojes. Y me refiero a la complicación del cronógrafo. Como ustedes sabrán, mi complicación favorita en un reloj es la función de cronógrafo. Porque ya sean analógicos o digitales, el cronógrafo es una utilidad tan codiciada como un buen bisel en un reloj. Ahora, si queremos saber qué es un cronógrafo, para qué sirve, cuántos hay, cómo funcionan, lo primero que tenemos que hacer es suscribirte al canal, darle like, compartir todo lo que tú quieras acá en Chrononauta. ¿Por qué? Porque vamos a ser más de 3.000 suscriptores dentro de poco. Ya somos 2.500 y luego 3.500, 4.500. El cielo es nuestro límite. Pero, en realidad, hablar de cronógrafos es un tema complejo, es un tema complicado. No solo por la complicación que significa su funcionamiento, descubrir cuáles son. Mira, deja explicar. Es usual ver en los relojes analógicos relojes que tienen múltiples esferas, ¿cierto? Y es relativamente fácil en consecuencia confundirse o hacer que te confundas a la hora de ver y comprar un reloj. Por eso, esta primera premisa es importante. No todo reloj con subesfera es un cronógrafo. De hecho, las subesferas pueden alojar en un reloj múltiples funcionalidades e incluso ser meramente decorativas. Es por eso que te voy mostrando ejemplos de algunas subesferas que no necesariamente son cronógrafos. Subesferas de día de la semana, subesferas de día del mes, subesferas de formato de 24 horas, subesferas con complicación de día y noche, algo así como un falso calendario lunar. También tenemos segunderos. Finalmente también tenemos lo que son subesferas decorativas. En consecuencia, no porque un reloj tenga subesferas significa que va a ser un cronógrafo. Y ahí tenemos la primera complicación de entrada, cuando tú quieres entrar al mundo de la relojería. Ahora que hemos aclarado la primera duda, conozcamos cuál es la función de un cronógrafo. Pero aquí viene lo complicado. Primero, cronógrafo hace referencia a una función de un reloj que mide el tiempo transcurrido entre dos o más eventos, mientras paralelamente y sin detención indica la hora actual. Es decir, si tenemos un reloj, el cronógrafo es un añadido al reloj, un extra al reloj, y por eso lo llamamos complicación. Y nos permite tomar una o más muestras parciales de la duración de un evento determinado. Una vuelta a la manzana, una carrera, la duración de un capítulo de una serie de televisión, el tiempo de cocción transcurrido para algo que estamos cocinando, son ejemplos de lo que puede hacerse con la función de cronógrafo. Vamos a ver un ejemplo. Los invito a ver mi serie de televisión favorita mientras ponemos el cronógrafo para ver cuánto dura este capítulo. Bien, ahí en pantalla tú estás viendo cuánto duró el capítulo y lo pudimos cronografiar. Pudimos leer, medir, escribir el lapso de tiempo que transcurrió desde que se inició el capítulo hasta que se terminó el capítulo. ¿Y cómo se visualiza eso en un reloj? Ahora, así como hay distintas formas de ver la hora dependiendo del reloj, hay relojes digitales, hay relojes analógicos de 2 manecillas para horas y minutos, hay relojes monoaguja, hay relojes que se llaman relojes binarios, por ejemplo. En definitiva, hay distintas formas. Y así como hay distintas formas de ver la hora, dependiendo del reloj por supuesto, también hay distintas formas de visualizar la función del cronógrafo. En el caso de los relojes analógicos, esta función generalmente está representada por subesferas. Pequeños circulitos, pequeñas esferas que puestas en el dial del reloj nos pueden mostrar la medición del tiempo de la función de cronógrafo. Y aquí nuevamente viene la complicación, porque como tú habrás visto, hay distintos tipos de subesferas. ¿Cómo saber cuándo una subesfera es de un reloj cronógrafo?
Como sea, y amén de la dificultad anterior, para que vean lo complicado que es la complicación de los cronógrafos, este tipo de relojes además tienen en sus costados o en la parte superior 2 pulsadores adicionales a la corona, los que nos van a servir para iniciar, para pausar, para resetear la función del cronógrafo. Pero reconozcamos, así como hay relojes que simulan ser un cronógrafo con subesferas con otras funciones, también los hay relojes que tienen pulsadores a los costados pero que no cumplen la función de un cronógrafo. Por lo tanto, a simple vista también es complicado determinar. Ahora, volviendo a los cronógrafos, estilos hay muchos. Y hay cronógrafos, por ejemplo, que tienen una sola esfera, otros que tienen 2 esferas, y dentro de esos aquellos que una sola de las esferas sirve para el cronógrafo y otra no, otros en las que 2 subesferas solamente sirven para el cronógrafo, otros en que tienen 3 subesferas de las cuales 2 sirven para el cronógrafo, y hay otros en las que las 3 subesferas sirven para el cronógrafo. O sea, la cantidad de esferas que tenga un reloj tampoco es un indicador para determinar si hay o no un cronógrafo en el reloj. De hecho, hay relojes, esto me lo han dicho algunos, hay relojes incluso en que el segundero principal del reloj parece estar siempre detenido, y solo cuando aprieto el botón el segundero funciona, pero después pasa un tiempo y queda parado igual. Parece que mi reloj está malo. Otro de los comentarios que también he escuchado de amigos míos es: oye, hay relojes en los que derechamente una de las esferas no sirve para nada. No entiendo para qué sirve. Entonces, es complicada la función del cronógrafo, ¿cierto? Estas últimas dos son quejas frecuentes de los usuarios de relojes, en donde yo creo que aquí la responsabilidad es de la marca de los relojes, de los vendedores de los mismos, que a veces hacen pocos esfuerzos en explicar bien cómo funciona este reloj específico. Es por eso que el funcionamiento de un cronógrafo va a depender, entre otros, de varios factores. Primero, del tipo de movimiento que hay en su interior. Segundo, de la distribución de las esferas. Tercero, de la funcionalidad que cada una de las esferas tenga al respecto. Cuarto, ¿va a ser o no funcional un cronógrafo con función de cronógrafo? En la medida de qué tanto el fabricante del reloj las hace útiles, como vamos a ver. Entonces, es complicado el tema. Porque los relojes con función de cronógrafo solo pueden realizarla porque en su interior hay un calibre o movimiento que permite su funcionamiento. De hecho, clasificar incluso, porque nos vamos a poner más complicados todavía, clasificar estos movimientos o calibres es un trabajo extenso, que excede con creces incluso la finalidad de este video, pero solo para efectos pedagógicos, solo para efectos didácticos. Los movimientos o calibres con función de cronógrafo en los relojes analógicos, por supuesto, son los siguientes. Hay calibres automáticos con función de cronógrafo. Esto quiere decir que la serie de engranajes que existen al interior del reloj no funcionan con pila, tampoco funcionan con cuerda, sino que tienen una masa oscilante, tienen un disco, un semidisco metálico que va girando en la medida que tú mueves la muñeca, y eso va conservando energía para que el reloj funcione. Eso es un reloj automático. Y de esos hay algunos que tienen función de cronógrafo. Hay otros calibres que son calibres mecánicos con función de cronógrafo. Y calibre mecánico es aquel que requiere de cuerda, darle cuerda a la corona para que éste funcione. También tenemos calibres o movimientos, mejor dicho, híbridos. Es decir, que el reloj funciona con un mecanismo de cuarzo, pero que la función de cronógrafo, para poder medir lapsos de tiempo, tiene una serie de engranajes mecánicos que permiten su funcionamiento simulando el movimiento, la experiencia de un movimiento mecánico o de un movimiento automático. Y por último tenemos los clásicos movimientos de cuarzo, los que en estricto rigor son los más económicos. Incluso, dentro de cada uno de estos movimientos, automáticos, mecánicos, híbridos o cuarzo, incluso las posiciones de las esferas que el fabricante ha determinado, el fabricante del calibre, el fabricante del movimiento, o incluso el fabricante del reloj, suprimiendo alguna para no mostrarla, por ejemplo, todas esas combinaciones son tantas como te puedes imaginar. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar algunos ejemplos.
Otra complicación que surge a la hora de poder hablar sobre los cronógrafos en términos generales es poder distinguir qué es lo que mide y con qué frecuencia mide un cronógrafo. Porque hay cronógrafos que miden hasta 30 minutos, hay cronógrafos que miden hasta 60 minutos, hay cronógrafos que miden 12 horas, hay cronógrafos que miden hasta 24 horas. ¿Y con qué frecuencia miden? Algunos miden con una frecuencia de segundos, con una precisión de segundos si se quiere, u otros con una precisión de décimas de segundo incluso. Entonces, va a depender del calibre, va a depender del movimiento esa situación. Entonces, ese apartado es importante, ¿no? Lo que mide y el cómo mide. Es importante porque en un cronógrafo se podrían medir intervalos de tiempo en segundos, en minutos e inclusive horas. Y en consecuencia, el reloj tendría que tener subesferas o manecillas que puedan registrar esos lapsos de tiempo de manera independiente del reloj. Es decir, mientras el reloj está funcionando mostrando su hora, tienen que haber otras manecillas que estén cumpliendo una función distinta, que es advertirnos los lapsos de tiempo que nosotros estamos registrando. Es decir, un reloj analógico con función de cronógrafo tendría que tener a lo menos las siguientes manecillas, y aún así esto es discutible para que vean lo complicado que es. Tendría que tener a lo menos manecillas de horas, de minutos y de segundos, aunque reconozcamos que hay algunos cronógrafos que no tienen manecillas de segundos. Y en tanto la función de cronógrafo, podríamos tener, y algunas deberíamos tener una aguja con su correspondiente esfera, subesfera, que pueda medir las décimas de segundo. Otra que debería estar para poder medir los segundos. Otra que debería estar es para medir los minutos. Incluso dependiendo del movimiento del fabricante, deberíamos tener otra subesfera con manecillas para las horas. Y aquí tú vas a estar viendo algunos ejemplos de ello. Ahora, entenderé que es difícil, si es que uno no tiene mucha expertise en el tema, poder determinar cuándo estamos en presencia de un movimiento automático cronográfico, movimiento mecánico cronográfico, movimiento megaquartz o movimiento de cuarzo. Y cada una tiene sus propias particularidades, y dentro de cada uno de ellos hay una serie de otros movimientos aún más. Por ejemplo, en movimientos de cuarzo tenemos movimientos de Citizen, tenemos movimientos Miyota, tenemos movimientos Seiko, tenemos movimientos Sujón, tenemos movimientos chinos baratos, tenemos movimientos Ronda, tenemos movimientos ISA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué hablar de la versión de cronógrafos con movimiento megaquartz? Que tenemos VK 63, 64, 67, 68 y así sucesivamente. Otro tipo de movimientos que también podrían incluso encasillarse dentro de esa categoría, también los hay. Dentro de los movimientos mecánicos con función de cronógrafo, tantos otros más. Y cada uno de ellos con una complicación distinta en la disposición de las subesferas. Entonces, es complicado entrar a clasificarlos desde esa perspectiva. Clasificarlos por movimiento es un ejercicio intelectual interesante, pero que a la hora de poder ver la funcionalidad de un reloj termina siendo poco práctica, ¿ya? Por lo tanto, yo propongo, para efectos de este video y basado en mi experiencia, ya sea que se trate de un cronógrafo automático, mecánico, de megaquartz o de cuarzo, para entender su funcionamiento y todas las complicaciones que se derivan de eso, yo podría sugerir subclasificarlos o clasificarlos dependiendo de dónde está la manecilla de los segundos del cronógrafo. Hay algunos relojes, los que vamos a llamar cronógrafos regulares, en los que la manecilla de los segundos del cronógrafo está en una subesfera, generalmente a las 6, pero eso depende del tipo de movimiento. En otros relojes, los más específicos, los más dedicados, con movimientos un poco más elaborados, la manecilla del segundero del cronógrafo
se encuentra en el centro del reloj. Ello es así porque estos movimientos o calibres están diseñados para que el reloj pueda contar con funciones adicionales que están relacionadas con el bisel del reloj, como por ejemplo el taquímetro. Ahora, de esa función y de otras funciones vamos a hablar en otro video. Pero lo importante acá es poder identificar, porque así tú vas a poder ver cómo funcionan. Si ves que hay un reloj con subesferas y que está funcionando, es decir, porque se están moviendo las horas y los minutos, pero no se está moviendo la segundera, la que queda fija en la posición de las 12, entonces es probable que estemos en presencia de un cronógrafo. Y si a eso le sumas que tienes dos pulsadores a los lados o arriba en la parte superior, entonces claramente podríamos estar hablando de un cronógrafo. ¿Ves? Eso te ayuda a identificar. Ahora, para entender el funcionamiento del reloj cronógrafo, veamos algunos ejemplos con distintos relojes con función de cronógrafo, cada uno de los cuales además tiene configuraciones distintas para poder entender la sutileza de cómo esto funciona. En todos los casos, de los relojes por lo menos que tengo, tenemos que accionar el pulsador que se encuentra arriba de la corona para poder dar inicio al conteo. Y desde ese momento empieza a cronografiar, empieza a medir, empieza a registrar el tiempo transcurrido. Y lo que se va a ir moviendo en función de ello es la segundera en la posición en la que se encuentre, ya sea en una manecilla o en la parte central, para mostrar los segundos. Cuando transcurran 60 segundos, la manecilla del minuto, de los minutos, se va a mover a razón de un tic por cada minuto. Y si a eso le sumamos que hay cronógrafos que tienen función de hora, la manecilla de la hora también se va a mover a la posición respectiva. En consecuencia, así, en funcionamiento podemos ir identificando cuáles son estas funcionalidades. Ahora, también es importante destacar que las subesferas contienen información relevante y por lo tanto esa información relevante va a poder ser de utilidad para poder determinar cuáles son las características de un reloj. Por ejemplo, si ves una subesfera con numeración del 1 al 60, bien podría tratarse de una segundera, y habría que ver si es que está en movimiento o se activa un movimiento cuando se activa el cronógrafo, o es una subesfera con función de minutos. Si ves una subesfera que tiene una numeración marcada hasta el 10, o desde el 0 hasta el 10, es porque estamos en presencia probablemente de una subesfera que cumple la función dentro de un reloj o cronógrafo de medir las décimas de segundo. Como puedes apreciar, la complicación de un cronógrafo en un reloj es una función que es vistosa, que como tal se justifica estéticamente en un reloj. Incluso te habrás dado cuenta que algunos de los movimientos internos del reloj, pese a ser de cuarzo, tienen una manecilla del segundero con un barrido suave, con un movimiento contiguo, más ágil que un simple tic-tac. Sin duda, muchos fabricantes, más allá de la funcionalidad, buscan en este look darle al reloj la falsa apariencia de ser automático. Lo que no me resulta tan aparente es pero entiendo por qué ocurre, cuando le resta funcionalidad al cronógrafo, en virtud de características o parámetros estéticos. Porque vas a ver algunos ejemplos de Pagani Design que estás viendo en pantalla, en los cuales las subesferas pierden utilidad al no tener los marcadores correspondientes. Y por lo tanto, no puedes cronografiar, no puedes medir el tiempo con precisión. Pero también, la complicación de un cronógrafo no solo es vistosa, sino que también es funcional. Satisface una necesidad que, si bien es cierto, tenemos cubierta con nuestros teléfonos celulares, no debemos olvidar que esta función nació de la relojería, por lo que también llevamos una parte de la historia en nuestras muñecas. Teniendo en cuenta, por ejemplo,
que hay relojes que miden lapsos de tiempo de hasta 30 minutos, otros de hasta 60 minutos, algunos de 12 horas de cronometraje e incluso algunos de 24 horas, los más complejos. El para qué tú lo usas determinará en gran medida el tipo de reloj que se amolda a tu bolsillo, a tu gusto y a tus necesidades. Finalmente, esta es solo la parte introductoria, el capítulo introductorio del complejo mundo de los relojes con función de cronógrafo. Aún falta por saber qué otras funciones adicionales tienen, qué tipos de calibre o movimiento existen, en qué estilo de relojes los encasillamos, cuál es el origen histórico de los cronógrafos, qué aportes han hecho a la historia, cuáles son los modelos más representativos e icónicos. En fin, como tú puedes ver, el trecho aún es grande, por lo que si te interesa el contenido de este canal, no dudes en suscribirte, no dudes en darle like al video, no dudes en comentar lo que tú quieras y como tú quieras. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en un próximo video, si Dios y la Virgen así lo desean. Chao, chao, que estés muy bien.